Bienvenidos a Más que Teclas, el canal donde hablamos de tecnología para todos los públicos, y en esta ocasión vamos a hablar de almacenamiento y vamos a hablar de discos duros. Resulta que Keystone ha sido una empresa muy conocida en España siempre por tema de pendrive y memoria RAM, pero tiene otros productos muy interesantes como por ejemplo los discos duros SSD, de los cuales vengo a hablaros en este vídeo. Concretamente vengo a hablaros del disco SSD o unidad de estado sólido KC600, del cual he adquirido dos unidades de 1 tera cada una, y que en este vídeo os comentaré cuáles son los usos que le podemos dar y sobre todo los usos que le voy a dar yo en mi día a día. Así que nada, ¿queréis saber cómo son los KC600? No os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que habéis visto el unboxing de estos discos, lo primero que quiero comentar es que tenemos tres capacidades disponibles en este modelo: 250 GB, 500 GB y 1 TB, que es la que yo he elegido. Estas unidades Keystone KC600 vienen en formatos de 2,5 pulgadas con una interfaz SATA versión 3.0, pero no os preocupéis si tenéis interfaces SATA inferiores a 3.0 porque estas unidades son retrocompatibles, es decir, lo podríamos utilizar con versiones 1.0, 2.0 que tengan nuestros PC o equipos antiguos. Además, un punto fuerte de estos Keystone KC600 es que utilizan cifrado por hardware, es decir, tienen internamente su propio chip que se dedica a cifrar nuestra información en caso que lo veamos necesario. Utilizan un sistema NAND TLC 3D con un cifrado AES de 256 bits que le van a dar, como digo, mucha consistencia y que nos van a permitir tener nuestros datos siempre muy seguros. Y luego la última característica técnica interesante que tienen es la velocidad de lectura y escritura. Concretamente tenemos una velocidad de lectura de 550 MB por segundo y una velocidad de escritura de 520 MB por segundo. Los usos que le podemos dar a estos discos duros Keystone son tres. Por un lado, podemos usarlos en una carcasa externa USB 3.0. En mi caso utilizo una de Orico transparente muy chula con interfaz USB-C, y con esa carcasa lo vamos a convertir en un disco duro externo que podemos conectar a un PC para salvaguardar nuestra información, incluso ejecutar programas dado la gran velocidad de lectura y escritura que tiene, etc. Aprovechando este primer uso, os voy a hacer un test comparativo para que veáis el rendimiento de un disco duro mecánico de 2,5 pulgadas tradicional comparado con el rendimiento de lectura y escritura de estos Keystone SSD KC600. La primera prueba de velocidad la voy a hacer con un disco duro convencional en la carcasa Orico y utilizaré el software para Mac Aya System Test Lite, que es este que tenemos justo aquí. Lo abrimos, elegimos el disco duro convencional, pulsamos Open. Como veis, ya tenemos aquí el disco de destino seleccionado y vamos a realizar la prueba simulando una transferencia de un archivo con resolución 4096 x 2160, es decir, 4K, con un tamaño de 4 GB y utilizando este códec que tenéis aquí seleccionado. Bueno, para iniciar la prueba simplemente pulsamos Start.
Una vez que ha concluido la prueba, como podéis ver, alcanzamos con el disco duro convencional una velocidad de escritura de 91 MB por segundo y una velocidad de lectura de 98 MB por segundo. Esta es la carcasa de Orico, como podéis ver, una carcasa transparente muy chula. Os voy a dejar en las notas del vídeo el enlace por si queréis haceros de una. Aquí tenemos un puerto USB 3.1, en este caso con formato USB tipo C. La colocación del disco es muy sencilla, simplemente quitamos esta tapa, cogemos el disco de Keystone, lo colocamos tal que así, presionamos un poquitín y como podéis ver queda ajustado perfectamente. Ahora cogemos la tapa, la deslizamos y ya lo tenemos listo para ser usado en nuestro PC. Conectamos el cable USB tipo C, hacemos lo propio con el ordenador, en mi caso un MacBook Pro, y una vez conectado el disco vamos a realizar el test de rendimiento. Vamos a repetir la prueba, abrimos nuevamente la aplicación, elegimos en este caso SSD KC600, pulsamos Open y vamos a hacer la simulación de transferencia del mismo archivo que hemos hecho anteriormente. Pulsamos Start. Bueno, y como podéis observar, hemos alcanzado 474 MB por segundo en escritura y 527 MB por segundo en lectura. Valores muy aproximados a lo que nos dice el fabricante Keystone. Interesante la prueba, ¿verdad? Como habéis visto, hasta 5 veces más rápido en lectura y escritura, con lo cual no tenemos que perder tiempo pasando nuestros documentos pesados o nuestra multimedia como películas, series, etcétera, y lo vamos a hacer todo mucho más rápido. El segundo uso que os voy a mostrar sería para ampliar un PC de los que tenemos en casa, un PC antiguo, y creedme que le vamos a dar una segunda vida. Podríamos reemplazar el disco duro mecánico de nuestro PC antiguo por una unidad SSD KC600 de Keystone e instalar el sistema operativo de dicho PC en él, y como veríais el rendimiento sería brutal, como digo, un PC totalmente nuevo. O también podríamos hacer, como en mi caso, ampliar un mini PC Billing U55, del cual ya os hice review aquí en el canal, para tener un segundo disco duro y poder almacenar ahí máquinas virtuales, películas, series, etc. Ahora os voy a mostrar cómo se hace esta ampliación usando la memoria SSD de Keystone. Para realizar la ampliación del Billing U55 con la unidad Keystone SSD KC600, lo primero que tenemos que hacer es dar la vuelta al Billing, después quitaremos los tornillos que hay en la parte de abajo, 4 tornillos, levantamos la tapita y como podéis ver justo aquí tenemos el conector donde hemos de conectar este disco. Viene pegado, con lo cual cuidadosamente lo despegamos, quitamos estas cintas adhesivas que trae. Y ahora conectamos el disco tal que así. Nos aseguramos que queda perfectamente encajado. Luego con un par de tornillos que tengamos por casa para discos de 2,5 lo atornillamos a la tapa. Con 2 tornillos es suficiente, ya que el disco duro no tiene partes móviles, no se va a mover, queda perfectamente sujeto. Y ya simplemente lo que tenemos que hacer es nuevamente colocar la tapa del Billing, colocar los tornillos y ya lo tendremos. Para comprobar que el disco Keystone se ha instalado correctamente en el Billing, una vez iniciado sesión en el sistema operativo, nos vamos al administrador de equipos, buscamos la administración de discos y como podéis ver aquí ya tenemos correctamente instalado el disco de 1 TB de Keystone en nuestro Billing U55. Ampliar el Billing U55 es un proceso muy sencillo, muy fácil, muy rápido, que todos vosotros podéis hacer en casa y que ya dependerá del tipo de PC que tengáis vosotros, aunque si es un PC más o menos con un par de años, pues no creo que tengáis ningún tipo de problema. Eso sí, aseguraros antes que el PC es compatible y que se le puede instalar un disco duro SSD. Y ya por último, el tercer uso que podemos hacer a estas memorias Keystone SSD KC600 es la creación de un volumen en un servidor NAS, en mi caso un QNAP TS877. ¿Y cómo va a hacer ese volumen? ¿Y qué usos planeas darle? Pues bien, en principio lo que voy a hacer es usar estas dos unidades Keystone SSD KC600 en un único volumen RAID 0, con lo cual voy a tener 2 teras disponibles, y ese volumen de 2 teras lo voy a utilizar para virtualización, para crear máquinas virtuales con Virtualization Station, ya que dichas máquinas virtuales van a rendir mucho más que si tenemos un volumen con discos duros convencionales. Ahora lo que voy a hacer es mostraros todo el proceso de la instalación de los SSD y la creación del volumen en el servidor NAS. Bien, para el tercer y último uso que le podemos dar a estos SSD de Keystone,
en mi caso almacenaje en un servidor NAS, lo primero que vamos a hacer es extraer estas dos bahías del TS877 de QNAP, que es donde irán colocados estos dos SSD. Es muy fácil, simplemente tiramos de esta pestañita, presionamos el botón, soltamos esta garra y tiramos hacia afuera. Repetimos el proceso con la de abajo hasta que queden las dos bahías libres. Para colocar el disco lo haremos con el logo de Keystone hacia arriba y simplemente presionamos un poquitín. Como veis, queda perfectamente sujeto a la bandeja sin necesidad de tornillos ni nada. Una vez colocado el disco lo introducimos en la bahía, en este caso la ranura 1, presionamos sobre esta pestaña, movemos el cierre de seguridad y como veis el disco ha sido correctamente añadido. Ahora repetiremos la operación con el segundo disco. Una vez que hemos repetido la operación con el segundo SSD de Keystone, como veis ya tenemos las dos lucecitas encendidas. Os voy a enseñar cómo se crea un volumen RAID 0 dentro de QTS, que es el sistema operativo que utilizan los servidores NAS de QNAP. Bueno, iniciamos sesión en nuestro servidor NAS, nos vamos a la opción almacenamiento instantáneas. Y aquí en S1 y S2 vemos que se han instalado de forma correcta los dos Keystone KC600 SSD. Pulsamos almacenamiento instantáneo, pulsamos en crear, nuevo volumen. Elegimos volumen estático, pulsamos siguiente, seleccionamos los dos SSD y elegimos como tipo de RAID, RAID 0. Como podéis observar aquí, la capacidad estimada de nuestro RAID 0, es decir, de la fusión de estos dos SSD, va a ser de aproximadamente 1,84 TB. Pulsamos siguiente, la etiqueta en mi caso va a ser flash, el resto de opciones las dejamos tal cual están aquí, pulsamos siguiente, pulsamos finalizado, aceptamos y esperamos a que se realice la creación del volumen. Nos informa de que se está creando el volumen flash, pulsamos cerrar. Como veis, aquí está produciéndose un proceso de optimización y una vez que dicho proceso termine, el volumen se habrá creado correctamente. Ya ha finalizado la creación del volumen y si ahora nos vamos a File Station, tenemos aquí Flash y ya simplemente lo que tendríamos que hacer es crear las carpetas compartidas dentro de este volumen destinadas, por ejemplo, en mi caso, a virtualización. Bueno, como habéis visto, también es un proceso súper sencillo, súper útil y que nos va a permitir todavía pisar un poquito más el acelerador en nuestro servidor NAS y tener mucho más rendimiento que con discos duros tradicionales. Y ahora, como siempre, mis conclusiones sobre estos discos SSD Keystone KC600. Lo primero, comentaros que tiene una muy buena calidad-precio. Este disco de 1 TB lo podemos encontrar por unos 140 euros. Si este precio con esta capacidad lo comparamos con el de hace unos años que teníamos en este tipo de dispositivos, es que nos da la risa. Una velocidad muy buena para dar una segunda vida a un PC antiguo. Estoy muy contento como rinden con las máquinas virtuales, que es el uso principal que yo les estoy dando. Y luego, por supuesto, súper silenciosos, no tienen partes móviles y por eso, al carecer de dichas partes móviles, son dispositivos que se calientan mucho menos que los discos duros tradicionales. Os voy a dejar en las notas del vídeo enlaces a la web de Keystone para que ampliéis información sobre estos dispositivos y también os voy a dejar enlaces a la web de Amazon por si queréis adquirir uno de ellos. Bueno, pues nada más, hasta aquí la review de los Keystone KC600. Un me gusta me ayuda muchísimo a seguir creciendo en el canal. Una suscripción ya sabéis que me hace el hombre más feliz del planeta Tierra, sobre todo si pulsáis la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo en el canal os llegue una notificación a vuestro teléfono móvil. Si este vídeo se os ha hecho corto, que sepáis que tenéis un podcast diario que se emite de lunes a viernes, totalmente gratuito, 6 premium o no, y lo encontraréis como siempre en Spotify. Os vais a Spotify, ponéis Más que Teclas y os suscribís porque seguro que os gusta. Mucha más información en mi web, masqueteclas.com, y no vayáis, como siempre os digo, porque ya mismo, en breve, volvemos aquí a Más que Teclas con otro vídeo muy interesante para todos vosotros. Hasta entonces, un saludo.